Hoy se cumplen 50 años de la caída de la dictadura en Portugal, cuando un grupo de militares se rebeló contra el gobierno dictatorial. Y es uno de los acontecimientos más importantes en Europa y sobre todo en el país luso, pero que es una de las causas en la cual bueno, pues la población estaba harta también de un régimen dictatorial desde el año 26 que llevaba. Después de la experiencia republicana, bueno, pues cayó mm, el 25 de abril. Y por cierto, la dictadura portuguesa cayó casi 2 años antes que la nuestra. La nuestra cayó a finales del 75, en noviembre del 75. Y bueno, pues a partir de ahí hubo bueno, pues también como miedo por parte de nuestra dictadura por si esa expansión de revolucionaria en torno a democracia iba también a instaurarse en nuestro país. Es verdad que bueno, tardó un poco más en España, pero finalmente eh, comenzó la transición en el año 75. Los países del sur de Europa eran monarquías, los cuatro. Portugal sufrió una crisis institucional y económica y provocó también el asesinato del monarca Carlos I de Portugal en 1908, que fue en febrero, y su hijo Manuel II de Portugal, que bueno, subió al trono, bueno, pues, abdicó en 1910 porque el sentimiento republicano en Portugal era mucho más amplio. Finalmente, la monarquía cayó y se instauró una república en el país. En 1910 comenzó el periodo de la república. A partir de ese momento, Portugal comenzó la convocatoria de elecciones. El primer presidente electo del país fue Manuel de Arraiga. Tras él apareció la figura de Teófilo Braga, que gobernó entre 1915 y 1919. En 1916, Portugal entró en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado. Y bueno, al año siguiente, Sidonio Pais, que dio un golpe de Estado, se opuso a la entrada del país en la Gran Guerra. Sidonio Pais fue asesinado en 1918. Bernardino Machado regresó a Portugal en 1921, gobernó hasta 1925 y bueno, pues Antonio Carmona dio un golpe de Estado y bueno, en el país se instauró un régimen dictatorial. Los problemas que tenía Portugal eran bueno, pues, económicos y políticos institucionales y provocó al final, primero el asesinato del monarca Carlos I de Portugal, su hijo que subía al trono en 1908, gobernó hasta 1910, abdicó por el sentimiento republicano que surgió en Portugal. Finalmente, la República llevó a cabo una serie de reformas que tampoco contentó ni a los políticos ni, sobre todo, a los ciudadanos. Y bueno, entre golpes de Estado, eh, regímenes dictatoriales en el país, diferentes primeros ministros portugueses, bueno, provocó al final que en 1926, bueno, pues saliese la figura de Salazar, que se convirtió en primer ministro, entre comillas, porque en realidad era la dictadura militar o el régimen militar que duró desde el año 26 hasta el 32. Luego al año siguiente, en el año 33, se llevó a cabo, o bueno, el propio Salazar llevó a cabo el Estado Novo desde el año 33 hasta el 74, cuando cayó la dictadura portuguesa. Y claro, Portugal al final es casi un referente como el resto de los países del sur de Europa, donde hubo bueno, pues, regímenes dictatoriales, como por ejemplo en Italia en el año 22 con Mussolini, Primo de Rivera en el 23, o Metaxás también en los años 30, que luego al final, bueno, pues fueron más o menos, se convirtieron, los cuatro que eran regímenes monárquicos, se convirtieron los cuatro durante un tiempo. Es verdad que Italia terminó antes con la dictadura de Mussolini en el año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí comentar que, bueno, pues España hasta el 75 no cayó, Grecia hasta el 74 no cayó, y en Portugal lo mismo, en el mismo año 1974. Entonces, han ido casi los cuatro a la par en lo político y también en lo económico. La Revolución Portuguesa fue el golpe de Estado que ocurrió en Portugal el 28 de mayo de 1926, protagonizado por un grupo de jefes militares
con el fin de derrocar al gobierno de la Primera República Portuguesa e instaurar una dictadura. Con Salazar, que se proclamó la dictadura militar, que comenzó en 1926 y finalizó en 1962, que fue la figura al final que se convirtió en el primer ministro, que en realidad era un dictador, nada más. Es decir, punto hay que decirlo así, Salazar fue un dictador como han sido muchos. Franco, Metaxás, Mussolini, Hitler, Stalin, todos, de diferentes ideologías, de izquierda y de derecha. En 1932 se estableció el Estado Novo con Salazar, que duró hasta 1970. Marcelo Caetano gobernó desde 1970 hasta 1974, cuando un grupo de militares dio un golpe de Estado conocido como la Revolución de los Claveres, que trajo la democracia al país. Durante la dictadura, Portugal se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial, aunque su posición varió porque siempre tuvo sus ojos en el bando aliado, cosa fue muy diferente a España, que era más partidario del eje. Y bueno, Grecia quiso mantenerse neutral, pero por la invasión al final tuvo que entrar en la Segunda Guerra Mundial. E Italia se inmiscuyó dentro del eje junto con Alemania, Japón, todo ello, es decir, sí que había diferencias entre los cuatro países del sur de Europa. Es verdad que nuestro país sí que era cercano al régimen alemán, y además enviando la División Azul. Y Portugal bueno, pues, tenía los ojos, sus principales aliados eran el bando aliado, es decir, Gran Bretaña, siempre por la gran relación que tuvo, bueno, han tenido siempre Gran Bretaña y Portugal, han tenido y tienen en la actualidad, eso está claro. Así que hoy se cumplen 25 años de la caída de la dictadura por la Revolución de los Claveles y bueno, pues un periodo muy importante en la historia de Portugal, muy importante a nivel europeo y que bueno, que aquí en España no lo conocemos mucho y es verdad, y esto hay que decirlo, por la gran cercanía que tenemos con nuestro país vecino, ¿no? La península. Así que este periodo es de los más destacados en Portugal y en Europa, que es un periodo de lo más importante en el país y también fue también un cambio de paradigma en el panorama del viejo continente. Finalizo y bueno, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, que es actual, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.